Buenas noches, iglesia, Dios te bendiga. Queremos hacer una oración especial por nuestra hermana Felicitas. La mamá de Clau se encuentra un poquito enferma, delicada, y su primo Ramón también se encuentra en el hospital entubado, así que me pidieron si pudiera orar por ellos. Acompaña a mi iglesia a orar en unanimidad por la mamá de Clau y su primo. Bendito Padre, ponemos en tus manos, Señor, la vida de Clau, de toda la familia de Villanueva, Señor, dales consuelo, y te pedimos, Señor, tu obra de sanidad en la vida de Felicitas y de su primo Ramón. Toma el control, Señor, de esta situación, y que sea tu Espíritu Santo dándoles fortalezas, fuerzas y sabiduría y todos los frutos que se derivan del Espíritu. En el nombre de Jesús oramos por ellos, amén y en el amén. Bien, pues continuamos con nuestra serie de Lucas. Abre tu Biblia en el capítulo 8 y vamos a estar repasando este capítulo. Es un capítulo bastante interesante que tiene diferentes enseñanzas y puntos doctrinales, y la Biblia se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el verso 1. Dice: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que se le habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Y para entender el contexto de este pasaje, Jesús iba anunciando el reino. Anterior a esto, recordemos que Juan el Bautista anunciaba el reino de la misma manera. Una vez que Jesús llega y está presente en persona, en la persona de Jesús de Nazaret, viene a inaugurar o abrir ese reino. Sin embargo, el reino es rechazado por su mismo pueblo, por los israelitas. El reino sería establecido en un sentido literal en la tierra, y el Señor Jesús reinaría durante 1000 años como Rey de Reyes y Señor de Señores. La fase final es la que se conoce como el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es su reino en el estado eterno. Entonces el capítulo 8 de Lucas inicia con esta parte de que Jesús da inauguración al reino, comienza a predicar, comienza a hablar sobre el reino, considerando que este era su segundo año de ministerio. Y vamos a leer, si nos apoya el equipo de multimedia, con la diapositiva número 1. Hay un punto clave que tú y yo como iglesia debemos saber con respecto al reino de Dios. Todo hombre o mujer, aquí habla de varias mujeres, de María, de Juana, de Susana, todo hombre o mujer que ha sido sanado, sanada del poder del pecado, está llamado o llamada a anunciar que el reino de Dios ha sido abierto al mundo y está próximo a establecerse por toda la eternidad. Nos hablaba nuestro hermano Chris del proyecto de evangelismo que hay. Bueno, nosotros como iglesia es ese compromiso, unirnos a predicar el reino de Dios aquí en la tierra. Los versículos del 7 en adelante, Lucas habla sobre cómo él sembró en aquel tiempo cosas del reino, pero una multitud se clasificaba por diferentes tipos de personas. Tú ya has escuchado la palabra del sembrador. Una parábola pues es una historia ilustrativa que tiene un mensaje profundo sobre el reino de Dios especialmente. Y dice el verso a partir del 4: y juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, y les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron.
Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús continúa hablando sobre el reino de Dios, y esta parábola del sembrador describe el reino en su aspecto presente. Nos enseña que debemos estar interesados en escuchar acerca del reino de Dios, y constituye una base para cada advertencia en cuanto a cómo oímos la palabra de Dios. No es cosa ligera oír las escrituras predicadas y enseñadas. Sabes, si tú escuchas la palabra de Dios, eres responsable. Eres más responsable de aquellos que la menosprecian. Aquellos que la escuchan y la obedecen han creído por fe, no por evidencia científica ni material, que todo es real y que el reino de Dios es un hecho que está aquí y pronto Jesús reinará por siempre. Imagínate Jesús hablando a una gran multitud junto con sus discípulos, y podríamos clasificar esta multitud de la siguiente manera. En aquella multitud, esa semilla, es decir, el evangelio que Jesús predicaba, esa semilla en un grupo cayó junto al camino, fue pisoteada por los hombres. Otro cayó sobre la roca, otro sobre los espinos y otro sobre la tierra buena. Y algo increíble que el Señor Jesús termina con esta frase: el que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras, cuando uno oye la palabra de Dios, debe de poner cuidado en cómo recibe esta semilla. Y más adelante, del verso 9 en adelante, los discípulos le preguntan a Jesús: bueno, no entendimos nada de lo que estás diciendo, Jesús, por favor explícanos de qué se trata esta parábola. Y bueno, el Señor muchas veces les explicaba de una manera tan sencilla, pero lo hacía de esa manera porque sabía la dureza de corazón que había en la humanidad. Así que lo mostró de una manera muy, muy sencilla. Y si nos ponen la diapositiva número 2 y 3, el equipo de multimedia, más o menos se vería así esta parábola. Dice: esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que la oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, esa semilla cae junto al camino y es pisoteada por los hombres y devorada por las aves. Es decir, esa palabra es quitada por el enemigo, por aquellos que la desechan al lado del camino. Los que están sobre la piedra son los que oyeron la palabra con gozo, pero no tiene raíz. Crece por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es decir, la roca es secada por falta de humedad, no hubo raíz. Vinieron, escucharon la palabra, se emocionaron, aleluya, gloria al Señor, pero no dieron esa continuidad porque esa palabra no tenía raíz en sus corazones. La siguiente diapositiva, por favor. La que cayó en abrojos o en espinos, estos son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan mucho fruto. Es decir, escuchan la palabra, pero esta palabra se ahoga entre abrojos o espinos y no crece porque es ahogada. Pero la última dice: más la que cayó, versículo 15, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquellos que escuchamos, que recibimos y que aplicamos la palabra, esa es la buena tierra. ¿Sabes? Dios no te pide que tú seas el más intelectual, con las mejores credenciales, el más sabio, el más inteligente. No.
Dios lo único que quiere es sembrar su palabra en una tierra fértil. Y te hago esta pregunta: esta palabra que está cayendo durante varios años en tu vida, ¿ha sido crecida en tierra fértil? Bien, los oyentes a lo largo del sendero oyen la voz de Dios, pero solo muchas veces de forma superficial, por encima, ¿no? Queda en la superficie, y eso es fácil para el enemigo llevarse y arrebatarla. Los de la roca también oyen la palabra, pero no dejaron que les quebrantase, es decir, no se arrepintieron genuinamente. No se dio ningún aliento, no hubo humedad, y por la cual no creció. Y aquellos que hicieron la confesión de fe, pero no había un convencimiento real, fue ahogada por los espinos, porque no había un afán en sus vidas. Los oyentes entre los abrojos parecían ir bien por un tiempo, pero mostraron que no eran creyentes genuinos cuando abandonaron la fe. Y la abandonaron por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de este mundo. Pero la buena tierra representa a los buenos creyentes, a esos creyentes con un corazón bueno y recto, que no solo recibieron la palabra, sino dejaron que esta palabra moldeara sus vidas, que fuera susceptible y que fueran obedientes y desarrollaron un verdadero carácter cristiano y produjeron fruto para Dios. El título cristiano no te lo da el venir a una iglesia, hermano. El título cristiano te lo da que la palabra eche fruto en tu vida y haya una transformación. Y el Señor Jesús continúa explicando en el verso 16. Repito, todo el capítulo 8, Él habla del reino de Dios en la tierra. Es un pasaje maravilloso. El versículo 16 dice: nadie que enciende una luz la cubre con vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no ha de ser manifestado ni escondido, que no ha de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo es, porque todo lo que él tiene se le dará, y todo lo que no tiene aún, lo que piensa se le quitará. En los tiempos de Jesús, las lámparas eran de aceite, eran así como, si has visto la película de Aladín, más o menos eran así de ese tipo en los tiempos de Jesús. Normalmente cuando entrabas a una casa había un sostén de este tipo y la lámpara se ponía sobre ese sostén. Eso hacía que todo el cuarto se alumbrara. Si tú ponías esa lámpara abajo en el piso, no alumbraba mucho, casi no alumbraba nada. En la cultura judía, este sostén era bien necesario para que pudiera haber luz en todo el cuarto. ¿Qué nos dice entonces esta enseñanza? Bueno, habla de la responsabilidad que tenemos tú y yo, los que la semilla cayó en buena tierra. Hablo a aquellos hermanos que la semilla cayó en buena tierra y transformó su vida. A eso se refería Jesús en este texto. Habla la responsabilidad que tenemos tú y yo al haber oído y decidido obedecer la palabra de Dios. Jesús ya no les habla a los de la roca, a los de los espinos, a los de las aves, ya no les habla a ellos, solamente les habla específicamente a aquellos cuya semilla ha entrado en tierra fértil y ha decidido cambiar su vida. Les habla de que ese grupo selecto de personas son la luz de este mundo. Y este principio maravilloso lo resumimos en la diapositiva número 4, que dice, por favor, hermanos de multimedia. Vamos a ver, este principio lo podemos resumir en: no te escondas del mundo, ni seas parte de él. Eres la luz del mundo, no te avergüences de la luz del evangelio. Si tú pones esa lámpara en el almud, en el piso, no vas a alumbrar a nadie. Jesús le llama directamente a aquellas personas que han decidido transformar su vida. Y Jesús nuevamente sigue hablando del reino a partir
del verso 19, dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Verso 21, él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¡Wow! ¡Qué versículo tan impresionante! Porque al llegar a este punto de su discurso, le dijeron a Jesús que su madre y sus hermanos estaban afuera y querían que esperara afuera porque querían verle, pero no podían llegar Jesús y sus discípulos a causa de la gente, había mucha gente. Entonces Jesús con tal sabiduría responde y dice que los vínculos naturales no dependen de la familia que somos, sino de la obediencia a la palabra de Dios. Él reconoce como miembros de su familia a los que tiemblan ante la palabra que reciben con mansedumbre y los que obedecen totalmente. Ningún gentío puede impedir que su familia espiritual tenga su compañía. Y esto lo resumimos en la diapositiva número 5. Vuelvo a repetir, Jesús únicamente se refiere a aquellos que han recibido la palabra, aquellos que fue sembrado en tierra fértil esa palabra de Dios. ¿Qué nos dice la diapositiva número 5? La familia de Dios somos aquellos que tenemos un vínculo con Él a través del conocimiento y la obediencia a su palabra. Por eso tú y yo somos llamados hermanos. Hermano, bendiciones, hermana. Somos una familia en Cristo. ¿Qué nos une? ¿Nos une este lugar? ¿Nos une que le vamos al mismo equipo de fútbol? ¿Nos une que tenemos los mismos gustos? No, nos une el conocimiento y la obediencia a su palabra. Y aquí sí quiero hacer un hincapié porque habrá muchos que vienen a este lugar, pero no comparten ese conocimiento y esa obediencia al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos no son considerados familia en Cristo. Únicamente aquellos que conocen y obedecen la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Nuevamente, Jesús habla sobre su poder que tiene sobre el reino en la tierra y en los cielos cuando Él calma la tempestad. De ahí Jesús salió, dice que tomó la barca con sus discípulos, pasando del otro lado del lago, partieron. Mientras navegaba, dice la palabra que Jesús se durmió, igual a sus discípulos, y empezó a llover intensamente, llegando a grande bonanza, y empezó a anegar el barco. Los discípulos se asustaron y despertaron a Jesús: maestro, maestro, despiértate, que no ves que nos estamos muriendo, nos estamos ahogando. Y Jesús se despertó con santa paz y tranquilidad, porque Él sabía que Él era el dueño y soberano sobre toda la creación. Y Jesús se despertó y reprendió los vientos y las olas, y entonces se calmaron. Pero lo más impactante es que Jesús los enfrenta y les dice: ¿dónde está su fe? Y ellos, atemorizados, pues se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este hombre que aún los vientos y las aguas le obedecen? Este pasaje nos enseña una gran lección, porque nos muestra y nos ilustra el señorío de Jesucristo ante la creación, su soberanía, su poder, su gobierno ante la creación, pero también nos muestra la falta de fe que tenemos a ese poder y soberanía. Y es irónico que, conociendo al Dios todopoderoso y eterno y obedeciendo sus estatutos, aún así temamos a lo que pueda pasar en el futuro. Y yo quiero mostrarte esta enseñanza a través de la siguiente diapositiva, si nos apoyan el equipo de multimedia. No limitemos el poder de Dios ante problemas
que parezcan que no tienen solución. Él es Señor de todo. ¿Cuántos de ustedes le temen al futuro? Hay gente que le teme al futuro. Señor, es que en 30 años, ¿qué va a pasar de mí con la inflación, con las circunstancias, Señor? Es que, ¿qué va a pasar con mis hijos si siguen por este camino? Y empieza la tempestad y la incertidumbre. Es que, Señor, que soy joven y ¿qué carrera voy a estudiar? Y si salgo de la carrera y no hay empleos porque los empleos están a la baja, y te empiezas a perturbar y empiezas a hacer tormentas en tu mente y empiezas a limitar el poder de Dios cuando Él es dueño y soberano de todo y de todos. Así que no limitemos el poder de Dios, más bien pongamos nuestra confianza en Él. Una vez naufragando y calmando los vientos, llegan a un lugar llamado la tierra de los Gadarenos, Gadara. Arribaron a la tierra de Gadarenos, que estaba opuesto a Galilea. Llegan ahí, entonces encuentran a un hombre desnudo, que ya llevaba tiempo ahí, desnudo, y dice que estaba atado a unas cadenas y a grillos también. Entonces, cuando este hombre de apariencia sospechosa, desnudo y atado a cadenas, ve a Jesús y lo confronta y le dice: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces el pasaje nos dice que al ver a Jesús lanzó un grito y se postró y le dijo: te ruego que no me atormentes. Entonces Jesús, al ver que este hombre estaba bajo el poder de un espíritu inmundo, lo reprendió y lo echó a un hato de muchos cerdos que estaba del otro lado del despeñadero, y estos se ahogaron. Este pasaje, a partir del verso 34, dice: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, y sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba de que le dejasen estar con él, pero Jesús le despidió y le dijo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fíjate que este pasaje a mí me inquieta mucho, en el sentido de que muchas personas le temen más al diablo que a Dios, ¿no? O le temen más a un endemoniado, o incluso llegan al misticismo, decir: es que no hagas esto porque el demonio va a aparecer, o te va a poseer, o va a tener cierto poder sobre ti. Déjame contarte que el demonio, o el diablo, Satanás, como le quieras decir, no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente, atributos que únicamente Dios posee. Es decir, el diablo, Satanás, es creación de Dios. Incluso cuando él se reveló desde el inicio, lo vemos en el libro de Génesis, en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, aparece cómo Satanás forma un imperio con ángeles caídos que lo siguen. Son creación de Dios, que se rebelaron al gobierno y poderío de Dios. Debemos entender esto para que no tengamos ningún temor, ni dejemos que el enemigo tenga ningún tipo de poder sobre nuestras vidas. Y este principio quiero comentártelo en la siguiente diapositiva. ¿Nos la pueden poner, por favor? Que dice: teman a Dios y no a los demonios.
ellos se sujetan ante su poder. Dios es soberano, dueño de todo, incluso gobierna ante las tinieblas y ante los demonios, porque fueron creación suya, pero estos se rebelaron contra de él. Este pasaje pues nos concluye que la enseñanza que tenemos son que los demonios son seres espirituales, también conocidos como ángeles caídos, que se rebelaron en contra de Dios desde el inicio de los tiempos. Y al ser Jesús de la misma naturaleza del Padre, entonces cuando Él estuvo aquí en la tierra hace más de 2000 años, se sujetaron a su autoridad. Finalmente, una vez Jesús terminando su segundo año de ministerio, termina con este par de milagros que hace. Llega a la multitud, ya lo estaban esperando. En el verso 40 nos narra que se topa con Jairo. Jairo era uno de los principales de la sinagoga y Jairo le dice: Jesús, ven porque mi hija se está muriendo. Mi única hija de 12 años se está muriendo. Y Jesús pues iba rápidamente, ¿verdad? Quería llegar hacia donde Jairo y su hija, pero narra la palabra que había mucha gente. Así como hay conciertos en el Zócalo, así iba Jesús con el gentío, no podía pasar, había mucha gente que no lo dejaba pasar. Y Jesús en ese caminar siente que alguien lo toca y le dice a sus discípulos: oye, pues yo sentí que alguien me tocó. Y Pedro le dice: Jesús, pues estás viendo que estamos bien apachurrados y preguntas ¿quién te tocó? Pues lógico que te van a tocar. Pero Jesús no hablaba de ese tipo de tocamiento, hablaba de esa mujer de flujo de sangre que llevaba años pagando médicos, pagando curanderos, pagando de todo y no sanaba. Y esa mujer tocó su manto y dice la palabra que salió poder de Jesús. Y cuando Jesús la ve, dice: tu fe te ha salvado. ¿Ve? Y la mujer de flujo de sangre dejó de sangrar y fue sana. Al terminar este milagro, Jesús va con Jairo y le dice: Jairo, Señor, mi hija muere, mi hija está dormida, ya no se puede hacer nada. Y Jesús le dice: oye, tu hija no está muerta, solo duerme. Los demás empezaron a burlar de Jesús, así de ¿cómo viene este loco y nos dice que solamente duerme? Ya está muerta, que no la estás viendo. Pero ellos no comprendían que el Señor es dueño de la vida y de la muerte. Así que el Señor Jesús, en la última diapositiva, si nos muestran por favor, le dice en el idioma hebreo: Talita Kumi, que significa niña, levántate. Inmediatamente dice la Escritura que esa niña se levantó y fue sanada. El principio que el Señor nos enseña es que Jesús es nuestro sanador. Jesús puede sanarte de toda enfermedad, de toda herida del corazón, de toda herida del alma, de toda herida de la mente, con una sola palabra suya. Si tú lo crees, Él te va a sanar. Así que con esto el Señor Jesús termina su segundo año de ministerio. Es maravilloso aprender cómo todos los milagros y enseñanzas que hizo nuestro Señor. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar antes de concluir este tema. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este capítulo número 8 de Lucas, donde nos enseña, Señor, los grandes milagros y las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú dejaste estos testimonios en la Escritura para que nosotros nos animáramos y nosotros siguiéramos ese camino. A ti sea la gloria y la honra por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y como conclusión, si me ponen la conclusión, por favor. Si tú vienes por primera vez y quieres aceptar al Señor Jesús en tu corazón, ¿por qué no te pones de pie y oras conmigo?
Si nos visitas por primera vez, ponte de pie, únicamente queremos orar por ti, queremos ayudarte en esta oración. ¿Habrá alguien que nos visite por primera vez? Amén. Bueno, ya todos somos de casa. Bueno, vamos a leer todos esta conclusión. Nos las proyectan, por favor, y con esto nos despedimos. Dice: cuando hago mía la palabra de Dios, genera una sustancia que se mezcla con mi alma y tiene necesidad de más y más. Yo no sé si tú tengas alguna adicción, si eres adicto a algo, si algo gobierna tu mente, tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Y hoy Dios quiere decirte a través de estas enseñanzas que si vas a ser adicto a algo, sea adicto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios genera esa sustancia en tu corazón, en tu alma, que te pide más y más y más. Eso es aquellos que la palabra cae en tierra fértil. Y si la palabra en tu corazón ha sido ahogada, ha sido pisoteada, ha sido desechada, Dios te quiere decir en esta noche que prepares tu corazón, prepares tu tierra para que lo dejes entrar y que esta palabra siga creciendo en tu vida. Ponte de pie, iglesia, vamos a darle un fuerte aplauso al que vive. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra.